Desde Canadá en español, llega la información que te conecta con tu comunidad. Esto es RCE Noticias, actualidad, análisis y los hechos más relevantes en un solo lugar. Bienvenidos, comunidad hispana de Canadá. Soy Paula Pinzón y hoy es jueves 28 de mayo. En esta edición hablaremos sobre la crisis de vivienda en Quebec, dificultades hipotecarias, tensiones internacionales y hasta un sorprendente descubrimiento marino en las Galápagos. Arrancamos. Abrimos con vivienda. La vivienda social en Quebec enfrenta una crisis silenciosa y autoridades advierten que cerca de un tercio de las unidades están en mal estado. Organizaciones sociales piden inversiones urgentes para evitar un mayor deterioro. El Parque de Vivienda Social de Quebec acumula un déficit estructural que los números hacen difícil ignorar. Un tercio de las unidades existentes, cerca de 21.500 apartamentos, se encuentran en estado de deterioro que requiere intervención inmediata, según datos del gobierno provincial. Los gobiernos de Quebec y Canadá han comprometido $3.600 millones para renovaciones hasta 2028. Sin embargo, solo 1.300 millones han sido asignados o ejecutados a la fecha. La Autoridad Provincial de Vivienda calcula que se necesitan al menos 1.079 millones adicionales únicamente para llevar todas las unidades al estándar legal mínimo, una cifra que los expertos advierten quedará corta si la inflación en construcción mantiene su ritmo actual. Más de 30.000 quebequenses aguardan una unidad de vivienda social. En Montreal, la espera promedio supera los 5 años. El sistema fija la renta en el 25% del ingreso del hogar, siendo la única opción real de vivienda asequible para decenas de miles de familias de bajos ingresos. Los acuerdos de financiamiento federal para mantenimiento de vivienda social, que datan de la transferencia de responsabilidades iniciada en los años 80, vencen mayoritariamente en 2028. Sin su renovación, el déficit proyectado de más de 300 unidades adicionales en mal estado podría dispararse en los años siguientes. En 2023, el gobierno de la coalición Avenir Quebec eliminó Accès Logis, su programa de construcción de vivienda social, sustituyéndolo por subsidios de renta y apoyo a desarrolladores privados y organizaciones sin fines de lucro. Las organizaciones de inquilinos advierten que este modelo no genera nuevo stock de vivienda pública y no resuelve el déficit acumulado. Según datos de Statistics Canada, Quebec concentra la mayor proporción de vivienda social del país, lo que hace que el deterioro de su parque habitacional tenga un impacto desproporcionado sobre las familias más vulnerables de la provincia. Y seguimos con economía familiar. Cada vez más canadienses enfrentan dificultades para pagar sus hipotecas debido a las altas tasas de interés y el aumento del costo de vida. Expertos alertan sobre presión financiera en miles de hogares. Cada vez más canadienses están teniendo problemas para mantenerse al día con el pago de sus hipotecas, especialmente en provincias donde el precio de la vivienda sigue siendo muy elevado, como Ontario y Columbia Británica. Un nuevo informe de la firma Equifax Canadá reveló que la morosidad hipotecaria aumentó un 32% en el primer trimestre de 2026 en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ontario encabeza la lista con un aumento del 52% en retrasos de pago, seguido por Columbia Británica con un 36%. Según Equifax, esta situación refleja una fuerte presión financiera sobre miles de familias, especialmente aquellas que renovaron sus hipotecas con tasas de interés mucho más altas que durante la pandemia. El reporte señala que quienes dejaron de pagar también acumulan otras deudas importantes. El promedio de deuda no hipotecaria vencida llegó a $54,000 canadienses, mientras que las hipotecas en mora superan, en promedio, los $355,000. Además, las insolvencias de propietarios aumentaron un 11% frente al cierre de 2025. Más del 90% de esas personas optaron por acuerdos de pago para evitar declararse en bancarrota. Expertos explican que la situación es resultado de varios factores: tasas de interés elevadas, pérdida de empleos, reducción de ingresos y caída en el valor de muchas viviendas compradas durante el auge inmobiliario de 2020 a 2022. El corredor hipotecario Ron Butler afirmó que muchos inversionistas compraron propiedades esperando ganancias rápidas, especialmente en ciudades como Brampton, Ontario, donde varias viviendas se alquilaban a estudiantes internacionales.
Sin embargo, la reducción en el número de estudiantes extranjeros dejó a muchos propietarios con dificultades para cubrir sus pagos. Aunque el nivel total de impagos sigue siendo relativamente bajo en Canadá, especialistas advierten que el estrés financiero podría aumentar en los próximos años, conforme más hipotecas deban renovarse con intereses más altos. Y la pregunta del día, ¿crees que el gobierno está haciendo lo suficiente para ayudar a quienes tienen dificultades con sus hipotecas? Los leemos en los comentarios. En defensa y tecnología, Canadá negocia la compra de aviones espías suecos, fabricados parcialmente con tecnología canadiense. El acuerdo buscaría reforzar capacidades militares y vigilancia aérea. El gobierno canadiense anunció negociaciones para adquirir el sistema de vigilancia aérea GlobalEye, desarrollado por la empresa sueca Saab y construido sobre aviones Global 6500 de la compañía canadiense Bombardier. El anuncio fue realizado por el primer ministro Mark Carney durante la conferencia CANSEC en Ottawa, el evento más importante de defensa y seguridad en Canadá. El sistema GlobalEye es un avión de vigilancia militar capaz de detectar amenazas aéreas, marítimas y terrestres a una distancia de hasta 650 kilómetros en tiempo real. El gobierno canadiense busca utilizar estas aeronaves para reforzar la vigilancia del Ártico y fortalecer la seguridad continental junto a NORAD y la OTAN. Ottawa analiza comprar 6 de estos aviones en una operación valorada en más de $5,000 millones canadienses, según reportes previos de CBC. Uno de los puntos clave del acuerdo es el impacto económico para Canadá. El gobierno afirma que al menos un tercio de la futura flota GlobalEye será fabricada en Canadá durante los próximos 15 años, lo que podría representar la construcción de al menos 40 aeronaves en plantas de Bombardier en Montreal y Toronto, incluyendo pedidos de países aliados. Las autoridades estiman que el proyecto podría generar más de 3,000 empleos en sectores como manufactura, ingeniería, defensa y tecnología aeroespacial. La decisión también marca un giro estratégico en defensa. Canadá dejó de lado opciones estadounidenses como el Boeing E-7 Wedgetail y eligió una alianza con Suecia, en medio de esfuerzos del gobierno de Carney para reducir la dependencia militar de Estados Unidos. El ministro de Defensa, David McGuinty, aseguró que Canadá busca diversificar sus alianzas militares, trabajando con países afines y de tamaño medio, compartiendo tecnología, ingeniería y producción militar. En relaciones internacionales, Mark Carney intenta fortalecer la relación económica con Estados Unidos antes de la futura renegociación del Tratado Comercial TMEC. Ottawa busca reducir tensiones y asegurar estabilidad comercial. El primer ministro canadiense Mark Carney se presentó este jueves ante el Economic Club de Nueva York para defender ante inversores, directivos y gestores de fondos estadounidenses la relevancia estratégica de Canadá como socio comercial, en un momento en que el Tratado Trilateral TMEC se acerca a su revisión crítica. Con una frase calculada para resonar en su audiencia, Carney declaró que una Canadá fuerte ayudará a hacer grande Estados Unidos, apelando directamente al lenguaje de la administración Trump para articular la interdependencia económica entre ambos países. Carney subrayó que Canadá es el principal cliente de Estados Unidos, adquiriendo más bienes estadounidenses que China, Japón y Alemania en conjunto, y que las exportaciones energéticas canadienses equivalen a la capacidad de 10 represas Hoover. Llamó a profundizar la integración en sectores de automóviles, minerales críticos, agricultura y energía, presentando a Ottawa como un socio predecible en un mundo donde, según sus palabras, las transacciones están reemplazando las relaciones. La visita se produce a semanas del vencimiento del plazo para la revisión del TMEC, el 1 de julio, fecha en que cada uno de los 3 países deberá optar entre renovar el acuerdo por 16 años, retirarse de él o activar un mecanismo de revisión anual que podría extender las negociaciones hasta una década. El representante comercial estadounidense Jamieson Greer indicó esta semana que Washington difícilmente respaldará una renovación automática. La ministra de Industria, Melanie Joly, confirmó que Carney y Trump mantienen contacto permanente y se reunirán en el G7 de Francia en junio.
Anunció además que varios ministros canadienses serán desplegados en ciudades estadounidenses para reunirse con el sector privado en industrias afectadas por los aranceles, como automóviles, acero, aluminio y productos forestales. Joly reconoció que en 2025 Canadá actuó en modo reactivo frente a la guerra comercial, pero que en 2026 el gobierno opera con un plan definido. En consumo y tecnología, clientes de Uber denunciaron cobros relacionados con membresías que aseguran nunca contrataron. Las quejas aumentan mientras autoridades revisan posibles prácticas abusivas. Usuarios de Uber en Canadá denunciaron cobros inesperados relacionados con Uber One, el servicio de suscripción mensual de la plataforma que ofrece descuentos en viajes y entregas de comida. Las quejas apuntan a que algunos clientes habrían sido inscritos sin darse cuenta y comenzaron a recibir cargos automáticos mensuales en sus tarjetas bancarias. El problema ya generó preocupación en Estados Unidos, donde la Comisión Federal de Comercio, junto con 21 estados, demandó a Uber por supuestas prácticas engañosas relacionadas con su sistema de suscripciones. La demanda acusa a la empresa de registrar usuarios sin consentimiento claro y dificultar la cancelación del servicio. Las autoridades estadounidenses también señalan que algunos consumidores tuvieron que atravesar múltiples pantallas y procesos complicados para cancelar la membresía. Expertos en tecnología advierten que este tipo de situaciones puede estar relacionado con los llamados patrones oscuros, diseños utilizados en aplicaciones y sitios web para empujar a los usuarios a aceptar pagos o servicios sin notarlo claramente. Un informe de la Oficina del Comisionado de Privacidad de Canadá ya había alertado que la gran mayoría de plataformas digitales utilizan algún tipo de práctica de diseño potencialmente engañosa. Uber niega las acusaciones y asegura que los usuarios deben aceptar activamente cualquier suscripción antes de ser cobrados. Sin embargo, el caso vuelve a poner sobre la mesa las críticas contra las empresas digitales por los sistemas automáticos de cobro y las dificultades para cancelar servicios en línea. Y desde Europa, la Unión Europea multó a la plataforma Temu con 200 millones de euros por permitir la venta de productos ilegales dentro del bloque europeo. La decisión aumenta la presión sobre gigantes del comercio digital. La Unión Europea multó el jueves a Temu. El gigante chino del comercio en línea deberá pagar 200 millones de euros por haber permitido la venta de productos ilegales a consumidores europeos. Al final de una investigación abierta en 2024, la Comisión Europea concluyó que la empresa no logró identificar, analizar y evaluar diligentemente los peligros sistémicos relacionados con la venta de productos ilegales en su plataforma, así como los perjuicios resultantes para los consumidores. Según el Ejecutivo Comunitario, Temu, con 130 millones de usuarios en el mercado europeo, incumplió sus obligaciones de protección al consumidor, impuestas por el Reglamento Europeo de Servicios Digitales. Para demostrar esta infracción, Bruselas se apoyó especialmente en compras realizadas por sus propios equipos, haciéndose pasar por clientes comunes. La operación demostró que un porcentaje muy elevado de los cargadores pedidos no logró superar pruebas básicas de seguridad. Además, una alta proporción de los juguetes para bebés evaluados en las mismas condiciones presentaba riesgos de seguridad de gravedad media a alta, como peligros de asfixia o niveles de sustancias químicas nocivas superiores a los límites autorizados. En noticias internacionales, continúa el fuego cruzado entre Estados Unidos e Irán a 3 meses del inicio del conflicto. La tensión mantiene en alerta a mercados internacionales y gobiernos aliados. Este humo dejado por un misil es una de las pocas imágenes disponibles de los renovados enfrentamientos entre Estados Unidos e Irán. La mañana de este jueves, la Guardia Revolucionaria iraní confirmó haber atacado una base del ejército estadounidense, con disparos presuntamente lanzados desde la provincia de Juzestán. El cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica advirtió que esta respuesta constituye una seria advertencia para dejar claro al enemigo que toda agresión recibirá una respuesta y que, si se repite, la reacción será más contundente, quedando la responsabilidad de las consecuencias en manos del agresor. Kuwait, que alberga una base militar, condenó posteriormente que su territorio fuera objeto de ataques con misiles y drones. Los intercambios de ataques y represalias comenzaron antes. Teherán asegura que realizó disparos de advertencia contra 4 embarcaciones estadounidenses que intentaban cruzar el estrecho de Hormuz.
Mientras tanto, las fuerzas estadounidenses afirman haber derribado drones iraníes antes de atacar el puerto de Bandar Abbas. Las dos partes permanecen estancadas respecto a un posible acuerdo de paz. Las recientes declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump ofrecieron poca claridad. Irán realmente quiere llegar a un acuerdo, lo desea muchísimo, hasta ahora no lo han conseguido, no estamos satisfechos con ello, pero lo estaremos. Por su parte, Teherán se niega a ceder en varios puntos clave de un eventual acuerdo. Irán no se dejará intimidar por la retórica de Trump ni renunciará a sus líneas rojas. El derecho a enriquecer uranio, la posesión de uranio enriquecido, la autoridad sobre el estrecho de Hormuz y el levantamiento de las sanciones. Es evidente que Trump, buscando una salida a este estancamiento estratégico, alterna entre amenazas y llamados a un acuerdo. Pero los mensajes contradictorios continúan desde ambos lados. El miércoles, Irán afirmó haber finalizado un acuerdo de 14 puntos con Estados Unidos. Sin embargo, la Casa Blanca respondió diciendo que eso era una fabricación total. Y cerramos con ciencia y naturaleza. Científicos descubrieron una nueva especie de pulpo en las Islas Galápagos. El pequeño animal, azul y del tamaño de una pelota de golf, sorprendió a investigadores por sus características únicas. Un descubrimiento que sorprendió a los investigadores. Un ejemplar de pulpo hasta ahora desconocido, azul y del tamaño de una pelota de golf. Fue detectado a 1.773 metros de profundidad por científicos de la Charles Darwin Foundation que patrullaban en las aguas profundas de las Islas Galápagos. El animal fue capturado y enviado al Field Museum de Historia Natural de Chicago para ser analizado. Allí determinaron que el pequeño pulpo azul pertenece a una nueva especie de Microeledone de la familia Megaleledonidae y obliga a los investigadores a revisar lo que creían saber sobre esta familia, una especie endémica del Océano Austral alrededor de la Antártida, que se caracteriza por su gran corpulencia. Este nuevo ejemplar, bautizado Microeledone galapagensis, se distingue por su coloración y por la piel lisa de su espalda. La investigación fue publicada en la revista Zootaxa. Y así llegamos al final de esta edición. Gracias por permitirnos acompañarlos un día más desde sus hogares, trabajos y caminos por todo Canadá. Hoy queremos mandar un saludo muy especial para todas las familias hispanas que nos escuchan mientras manejan rumbo a casa, trabajan de noche o empiezan temprano su jornada. Ustedes son el corazón de esta comunidad. Síguenos en YouTube y activa la campana para no perderte ningún episodio. Yo soy Paula Pinzón. Gracias por informarse con nosotros. Respiren profundo, cuiden a su familia, manténganse seguros y nos reencontramos mañana con más información. Bendiciones. Suscríbete, dale like y comparte, porque la información no se detiene y nosotros tampoco. Esto fue RCE Noticias. Mantente informado todos los días con las noticias más relevantes de Canadá y del mundo hispanohablante. Sigue conectado a nuestra programación y no te pierdas las próximas emisiones. Aquí, en Canadá en Español. Hasta la próxima.